Bueno, entonces estábamos hablando del barrio de acá de López de Mesa. Sí, ese barrio, digamos, tiene casi las mismas características de formación, porque allí también lucharon para los servicios, pero claro que de pronto un poco más práctico, ya con las experiencias, con las interacciones entre las juntas comunales o los comités de trabajo de las cuadras y todo eso. Entonces tal vez les quedó más práctico, más. Y a otros asentamientos que hay aquí para allá, como Terrazas y allí La Esperanza, porque la localidad 18, al parecer uno como a veces toca discutir mucho con los funcionarios, por ejemplo, de la movilidad. Entonces ellos, de pronto algunos, teníamos algunas discusiones hace muy poco con relación a la fase 3 de Transmilenio. Entonces decían que no, que aquí escasamente nos mandarían un alimentador, por ejemplo, por la carrera 10ª a bajar por la 32 y que ahí quedaba cubierta la localidad. Resulta que la localidad, si uno mide extremos, tal vez usted conoce algo de Bochica, no sé si lo conoce, al extremo suroriente, allá es el Diana Turbay, Los Molinos, sí, inmensa cantidades de terreno y uno no lo cree. Uno mira aquí el cerro y dice ya estamos allá en el cerro de la entrada para el túnel de Villavicencio. Pero resulta que de aquí hay mucho terreno. Entonces se necesitan busetas, se necesitan colectivos, se necesita mucho transporte para poderle dar salida a las diferentes comunidades, a la Caracas, a la carrera 10ª, a los centros educativos, a los hospitales. Entonces hay mucho asentamiento y casi la mayoría de esos barrios han sido también subnormales, que de pronto han dado con de buenas que son dueños más pequeños, entonces todavía existen los herederos y los supuestos dueños, entonces ellos andan en escrituras fácil. Pero el caso de nosotros no, ha sido muy duro porque aquí las familias que eran dueñas de esto eran de inmensas propiedades, de fincas. Todo esto, según dicen, eran solos dueños. Todo esto, lo que marca Quiroga, El Carmen, Tonal, prácticamente los señores Jaramillo que dicen que era ascendencia de Antioquia, que llegaron aquí a Bogotá, eran dueños de inmensas cantidades de tierras donde tenían ganaderías y todo eso. Entonces a nosotros nos costó mucho para hacer que nuestra propiedad llegara a ser verdad propiedad, porque no había con quién tratar. Más bien los demás nos afectaban muchísimo porque decían que nosotros éramos invasores, porque ellos sí habían logrado comprar. Los de la esquina acá, ellos compraron. Aquí para allá toda esta gente compró a ellos, a los señores, a los Plata, sino que ellos eran una familia muy grande y cada vez que fallecía uno de los hermanos, entonces le entregaban el poder al otro. Supuestamente quedaba con el poder el siguiente. Y así vino acabándose la familia hasta que la última, se supone que era como una de las menores, quedó con el poder de vender, pero ya cuando ella se deterioró su salud, en fin, entonces ya desapareció, porque la familia no vivía en Colombia. O sea, dicen, según eso, ellos vivían por allá en Estados Unidos o en España, no saben dónde. Y abandonaron los terrenos prácticamente, pero ya ellos abandonaron, lo que dejaron de vender prácticamente eran los terrenos, los corredores, lo más feo, ¿no? Digamos, como estos abismos aquí, porque esto quienes hemos tenido que soportar y que tratar de alinear un poco el terreno para que sea viable la vida, hemos sido nosotros, ¿cierto? O sea, excavar y hacer el plano, y usted se da cuenta que a pocas cuadras, a una cuadra, 2 cuadras, usted ha visto muy bien los abismos que hay, donde usted no se imagina cuando hay una chivasca, como estas que han habido en estos tiempos. Le cuento que hay veces, yo por lo menos tengo la fortuna de vivir aquí, que lo digo despectivamente, porque la verdad es que estos terrenos, esto se pone muy lo hace a un enchilar el cuero de gallina, porque es terrible. Sin embargo, a veces dicen algunos que el terreno sea firme y que entonces
que entonces menos sufrimos porque nos inundamos, porque el terreno no nos presenta tanta, digamos, como frialdad, como humedad, a comparación de la gente que está, por ejemplo, ubicada en planes. Pero usted sabe que todo el mundo buscamos lo plano, ¿cierto? Con la experiencia que se ha vivido, que ya no es ni ser plano ni ser pendiente, porque todos hemos sufrido las calamidades de la naturaleza. Entonces, uno realmente, estos cerros, en últimas, para nosotros es muy valiosos hoy día, porque tiene sus servicios. El transporte sí es medianamente escaso, digamos, no llega mucho, a pesar de que está, por ejemplo, el alimentador. Sin embargo, él tiene sus recorridos específicos, no es el que para a la media cuadra ni a la cuadra, sino su paradero exclusivo. Aquí sufrimos la delincuencia, por ejemplo, bastante fuerte. En estos tiempos se ha venido acrecentando mucho. Más bien la educación, ya hace unos añitos para acá la educación ha mejorado, la asistencia de los niños a los centros educativos, y también el mantener, o como dijera yo, más bien la estadía del alumno no es tan pesada como lo era años allí. Sin embargo, hay un problema bastante que afecta todavía a los niños, así como, por ejemplo, mi nieta que acaba de ir, que ya hay violencia entre ellos. ¿Ya? Y fíjese usted que, aunque para uno es extraño, pero ver una niña así como ella que dice que cualquier niño llega y le pega, ¿no? En la cara, le pega una patada, ¿no? Expresiones así de esas. Yo no sé, la Secretaría de Educación o el gobierno no tiene como los profesores, tal vez por la misma situación les toca ser muy pasivos, no llevarlo a cabo. Al final y al cabo, como cuando el padre de familia se le agarran los hijos y entonces le toca es más bien decir que no ha pasado nada, ¿no? Que al fin y al cabo, pues así es el profesor. Aquí le dan la queja y el profesor realmente no tiene nada que hacer, o sea, no actúa. Es duro, son de las que suceden en este momento para nosotros, el transporte. Pero nuestro barrio, a pesar de todas las dificultades y eso que se tiene como muy poco aprovechamiento de las experiencias que hemos vivido, se nos está olvidando todo. Y es lo que le comentaba yo cuando entramos, que estamos muy apáticos aquí para ir a hacer entrar a un joven de los 14 a 18, a 20 años a una reunión. Si usted lo consigue, se demora 10 minutos sentado y se va. No tiene nada de... Y hoy decían un señor que vino aquí a darnos unas informaciones sobre movilidad del IEPAC. Decía que estamos muy graves por toda la ciudad en ese sentido. Es como que la juventud no quiere saber nada de eso. Y eso lo preocupa mucho a uno porque uno va cumpliendo su ciclo y además ya no debería estar. O sea, yo tengo 67 años y hay veces, yo llevo aquí trabajando desde que llegué, por supuesto, desde el 76, pero por supuesto que tampoco decir es que tengo, porque yo también me tocó trabajar y yo pues hice mis actividades, pero esto simplemente es voluntad, pertenecer a una junta de acción comunal. Es como el estudio, el estudiante, la persona que quiere prepararse, así le toque trabajar, pero estudia, ¿cierto? Y esto es igual. Las juntas han optado últimamente por no hacer reuniones ni antes de las 3 o 5 de la tarde, después de las 7 de la noche. Aquí en nuestros alrededores hay muchos barrios que ya hacen las reuniones a las 7 de la noche, porque la gente saca la disculpa que yo trabajo
que yo tengo esto, y el otro entonces dice que no puede trasnochar, y de ahí viene toda una situación. Y el joven, que por casualidad es interesado en su mejoramiento personal, se va a estudiar. Entonces la situación es bastante compleja. Eso en cuanto al desgano que yo he visto en las juntas, que son las que han agrupado y han formado barrios, y aún siguen sosteniendo la bandera del progreso, porque el allegamiento de las instituciones a un barrio de estos es a través de las juntas comunales. Precisamente hoy estábamos en una actividad que estuvimos todo el día. Tenemos un lote aquí a 1,5 cuadras que fue hace 20 años fue reubicado por la DEPAE, 3 familias, por la intervención de nosotros, porque el peligro que representaba el terreno, a pesar de que pues nosotros no conocíamos de eso, pero hubo un desprendimiento de tierra y oficiábamos a la alcaldía y a las entidades del distrito, y nos vinieron y nos conocieron el caso y sacaron 3 familias. Ese terreno estaba libre, que fue utilizado mucho tiempo por maleantes, por gente de mal vivir, y entonces nos vimos obligados a cerrar la compuerta de la entrada. Pero no nos dimos cuenta que había un vecino acá pegado al terreno, que posteriormente se nos adueñó el terreno. El dueño de una casa aquí, pero resulta que él vio el terreno aquí a su derecha y dijo, pues ese terreno está libre ahí, pues claro. Resulta que nosotros, ya entré yo de nuevo a la Junta, porque yo duré con un receso de algunos 7 años por fuera. Entonces yo, que sabía muy bien las cosas, porque desafortunadamente el que fue presidente de un buen periodo y que se hizo este salón comunal fue un hermano mío, entonces él falleció. Entonces ya como que pues las personas que medio saben del rodaje, de que ha sido el barrio, entonces no había quien informara. Entonces yo me alcancé a ir un buen tiempo del barrio. Sin embargo, yo nunca me desprendí del todo, y aquí volví a llegar a mi casa porque no la había vendido. Y hicimos reconstrucción y conocidos de los procesos que se han adelantado con relación a lo de las reubicaciones y todo eso. Entonces nos le entramos al señor a decirle, bueno, señor, ese terreno no lo puede usted ocupar porque es un terreno de la DEPAE. A primera vista uno dice que de la DEPAE o del FOPAE, pero resulta que en el momento uno no sabe ni cómo defenderlo, porque no tiene escritura, nadie quien aparece como dueño. Pues el señor nos salía con unas muy buenas, no, pues tráigame la escritura, a ver, ¿no? Nosotros. Entonces, sin embargo, en esta administración de hace más o menos unos 2 años, 3 años para acá, se le informó muy detenidamente a las autoridades del distrito, aquí a la alcaldía, al FOPAE, y a Jardín Botánico, y ellos lograron encontrarnos en el sistema, porque era que no aparecíamos en el sistema siquiera, hasta que al fin nos encontraron, y logramos que entonces la DEPAE diera a conocer unos artículos de ley que rezaban sobre los temas de todos los terrenos que ellos reubican y que quedan a la intemperie, a la deriva, porque la gente en algunas partes los ponen para canchas de básquetbol o alguna clase de deporte, pero hay partes donde no, por factores de ubicación, por peligros, por qué sé yo. Aquí no nos quisieron facultar para eso, que habría sido lo más fácil. Entonces nos dijeron que buscáramos otro proyecto, pero que no podían autorizar un deporte, porque ahí de todas maneras había peligro para un desprendimiento de barranco o algo. Entonces vimos que bueno, que entonces por lo menos agricultura urbana, como un medio de, no de invasión, sino de extensión, dijeron que perfecto, para eso estaba apto el terreno. Y efectivamente hasta hoy se dio la diligencia de participación de la alcaldía con el FOPAE y con el Jardín Botánico para que nos autorizaran el cerramiento, sacarle los pollos, los animales que el señor tenía, porque era que ya había puesto un corral de
de animales. Ya faltaba era caballos y de pronto marranos, pero tenía conejos, tenía... Entonces eso empieza a deteriorar el medio ambiente, basta que estamos bien alcanzados, bien fregados con la respiración en esta sociedad llena de convulsión. Y decir, un pequeño pulmón que supuestamente debería ser para tener árboles, para de pronto un rato de distracción de la gente. Entonces el Señor se lo toma para meter patos y toda clase de animal que de todas maneras eso expide mal ambiente, quiera uno o no, pero así es, nomás un gatico, un perro, en el hábitat donde uno esté cerca, tener un animalito de esos, pues más que los quieran. Yo por lo menos, a mí me dicen algunos que yo no quiero los animales, pero yo sí los quiero mucho, yo quiero mucho los animales, por eso casi no los tengo, porque aquí el ambiente no es para tener animales, para mi concepto, ¿no? Una casa donde son 72 metros o 90 metros de hábitat, donde lo ocupan escasamente 4 o 6 personas, revuelto con los perritos, los gatos, pues imagínese usted cómo se le convierte a un ambiente. Entonces yo digo, si yo tengo una finca, allá sí los tengo, allá sí los puedo tener, ¿cierto? Pero el Señor no, que Él tiene sus animales y que quién se los va a sacar de ahí. Y bueno, Señor, usted sí tiene que sacar. Entonces nos tienen en la perseguidora, nos la puso a 2 personas, a mí y a otro señor que vive al frente. A mí me saca de los animales de ahí y botando escombros. El terreno siempre es grande, habían 3 casas ahí. Claro, el terreno siempre es grandecito. Entonces, nada, y las autoridades tampoco nos atendían porque la cuestión de la escritura, de la propiedad, que de pronto venía la alcaldía y ordenaba que se hiciera el cerramiento y que a ellos también los podían demandar por invasión, que porque no aparecía la escritura y infinidad de cosas. Y logramos que la DEPAI entonces no se encontró en sus computadores y logramos que nos dieran como un aval, no tanto como lo entendemos perfectamente, que no es ninguna propiedad, nada, sino un derecho como junta, que es el soporte de una comunidad, porque si no hay una junta comunal, hay partes donde le piden la referencia a un tipo, a una persona para trabajar de la junta comunal, ¿cierto? Y la junta comunal en parte sirve muchísimo porque le da esa referencia o esa constancia de que vive en tal parte en su barrio, y ya aquí nos pasamos a veces entregando cartas de personas que ni siquiera viven acá, o de pronto sí viven pero no son de aquí, pero llegan a una casa, inquilino o familiar del que vive, y eso sirve para que haya